Después de que mi hermana mayor se casara con un miembro de la poderosa familia del rey, ocupé su lugar y me casé con su prometido, Zhou Zhenyu. Aunque Zhou Zhenyu tomó una hermosa concubina que guardaba un asombroso parecido con mi hermana tras nuestra boda, mi vida seguía siendo relativamente tranquila. Eso fue hasta que mi hermana regresó a la capital atraída por la mujer que el rey amaba de verdad y murió en el parto tras sufrir un fuerte shock emocional. El día que mi hermana falleció, Zhou Zhenyu se encerró en su estudio y ahogó sus penas en alcohol. El estudio estaba lleno de retratos de mi hermana mayor, y cada palabra y frase expresaba el arrepentimiento de no haber podido estar juntos, cuando él estaba borracho y apenas consciente. En silencio, tiré el candelabro del estudio. Observé cómo las llamas furiosas envolvieron instantáneamente su figura. Zhou Zhenyu, puesto que tanto amabas a mi hermana, baja y acompáñala, estando tú a su lado. Su viaje al inframundo no será solitario. Viví hasta una edad avanzada y consideré mi vida sin remordimientos. Poco sabía que, al abrir los ojos, había regresado al año de mi boda. Pero en esta vida, sigo sin tener intención de cumplir los deseos de Zhou Zhenyu. Texto principal. Cerré los ojos por última vez entre los desgarradores llantos de mis parientes más jóvenes que llenaban la habitación. En esta vida, viví hasta los 80 años y morí de vejez, una vida plena y longeva. Creía que esta vida había llegado a su fin y que recorrería el camino al inframundo solo, habiendo olvidado todo recuerdo. Pensaba que encontraría una nueva forma de vivir en mi próxima vida. Pero jamás imaginé que, tras cerrar los ojos por un instante, los volvería a abrir de repente. De hecho, había regresado al año en que me casé con Zhou Zhenyu, el heredero de la finca del marqués. Yacía inmóvil en la cama, con la mente repasando cada detalle de mi vida pasada. Sin embargo, por más que lo repasaba, no encontraba ni un solo arrepentimiento que me hubiera impulsado a reencarnar. Mi vida anterior había sido estable y tranquila, ¿por qué habría necesitado una segunda oportunidad? Aunque Zhou Zhenyu nunca sintió nada por mí, nunca me maltrató. Después de casarme con el marqués en lugar de mi hermana mayor, nunca ocultó su indiferencia hacia mí, rara vez me hablaba y las veces que compartimos la cama se podían contar con los dedos de una mano. Inmediatamente tomó dos hermosas concubinas que se parecían muchísimo a mi hermana mayor y pasaba los días divirtiéndose con ellas. Sin embargo, a pesar de mi profundo desagrado, mantuvo la dignidad tanto de la casa del marqués como de la familia Sen. Nunca escatimó en mi comida, mi ropa ni mis necesidades básicas. Siempre se respetó mi condición de esposa legítima. Más tarde, Zhou Zhenyu falleció joven, y con su muerte, mi calvario llegó a su fin. Tenía en mis manos la inmensa fortuna del marqués y ya no tenía marido que me limitara. Mi vida se volvió increíblemente despreocupada. Adopté específicamente a un huérfano de buen comportamiento de una rama colateral de la familia Zhou para que heredara el título. Durante las siguientes décadas, viví como una matriarca anciana, adinerada, ociosa y sin marido, mucho antes de tiempo. No tenía que leer las expresiones de nadie, esforzarme por complacer a nadie ni soportar un matrimonio frío. Una vida tan cómoda y despreocupada. Simplemente no podía comprender por qué el cielo me haría vivir esta vida de nuevo. Me quedé tumbado en el mullido sofá, demasiado perezoso para moverme, dándole vueltas a las cosas en mi mente. Quizás debería seguir el camino de mi vida anterior y casarme con Zhou Zhenyu como antes. Solo que esta vez podría despedirlo un poco antes. Así, podría disfrutar de la libertad de estar soltera mucho antes. Apenas se me pasó ese pensamiento por la cabeza, oí las voces ansiosas de la criada al otro lado de la puerta, intentando detenerlo. Por Dios. Zhou Zhenyu había llegado. Príncipe Zhou, no puede entrar. La voz de Tao 11 era frenética mientras intentaba desesperadamente detener a Zhou Zhenyu. Aunque estés prometido con nuestra joven mayor, no puedes irrumpir en la habitación de nuestra segunda joven. Los hombres y las mujeres no deberían tener demasiada confianza entre sí. Lo que estás haciendo es inapropiado si se corre la voz. Arruinará la reputación de nuestra joven. Lu Yi se unió a Tao 11 para interponerse y detenerlo. Pero, ¿cómo podrían dos frágiles sirvientas detener al imponente Zhou Zhenyu? En un abrir y cerrar de ojos, abrió mi puerta de golpe.
Zhou Henyu entró con una expresión de urgencia en el rostro. Al verme sentada en el sofá, sus ojos se iluminaron al instante. Se acercó rápidamente a mí, con un tono que denotaba autoridad absoluta. Yan, tu hermana mayor ha enfermado repentinamente. No podrá actuar en el banquete de primavera de hoy. Pero el programa del banquete de primavera ya se ha presentado y no se puede modificar. Ahora, solo tú puedes intervenir. Con solo esas palabras, lo entendí al instante. Resultó que Zhou Henyu también había renacido en su vida anterior. Fue precisamente en ese banquete de primavera donde mi hermana mayor, In Tinyue, deslumbró a todos con su impresionante danza. Más tarde, el príncipe de Yi la vio y acudió personalmente a pedirle matrimonio. El estatus del príncipe de Yi era muchísimo más elevado que el de Zhou Henyu. Mi hermana mayor rompió su compromiso con Zhou Henyu y se casó con un miembro de la familia del príncipe de Yi, convirtiéndose en la muy estimada princesa consorte de Yi. Fue precisamente porque mi hermana mayor rompió el compromiso que mi madrastra concertó mi matrimonio con Zhou Henyu. Sin embargo, cuando mi hermana mayor tenía 7 meses de embarazo, Adai, la amada del príncipe de Yi, regresó de la frontera tras la muerte de su esposo. Fue entonces cuando mi hermana mayor se percató de su asombroso parecido con Adai. Al descubrir la verdad, sufrió una conmoción que le provocó complicaciones en el embarazo. Finalmente, ella murió en el parto. Sé muy bien lo que Zhou Henyu trama ahora que ha renacido. Quiere impedir que mi hermana mayor asista al banquete de primavera, negándole la oportunidad de bailar, con tal de evitar que se encuentre con el príncipe de Yi. Mi hermana mayor cumplirá obedientemente sus votos matrimoniales con él. Me burlé para mis adentros, Zhou Henyu, incluso después de haber renacido. Sigues tan lleno de ti mismo. Tus planes están condenados al fracaso. ¿Cómo podría alguien como mi hermana mayor estar dispuesta a casarse contigo y pasar toda su vida confinada al patio trasero de la mansión del marqués? Retomé la misma actitud tímida y dócil de mi vida anterior. Mi voz, teñida de un tono sumiso, sugería que no me atrevía a desobedecer. Su Alteza, mi madrastra siempre me ha prohibido salir a ver gente. ¿Cómo podría ir al banquete de primavera a bailar en lugar de mi hermana? Al oír esto, Zhou Henyu agitó el abanico que sostenía en la mano, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Por supuesto, tengo una solución para esto. Mi carruaje está estacionado justo afuera de la puerta lateral de la mansión. También le pedí a su doncella que trajera el traje de baile de tu hermana. Solo tienes que ponértelo, colocarte el velo y subir al escenario para terminar el baile para tu hermana. Nadie se dará cuenta. Dicho esto, me miró como si me estuviera haciendo un favor, con un tono que denotaba una promesa condescendiente. Si estás dispuesto a hacerme este favor, te concederé una petición. Después de casarme con tu hermana, incluso podría tomarte como mi concubina, convertirte en su concubina. Puse los ojos en blanco para mis adentros, llena de absoluto asco. ¿Quién querría ser su concubina en mi vida anterior? Incluso como su esposa legítima, me sentía asfixiada, ni hablar de vivir a la sombra como concubina. Estaría loco si aceptara eso. Aunque detesto la idea profundamente, aún así puse esa expresión débil y tímida. Como si no me atreviera a desobedecer, mi voz denotaba una mezcla de halago y temor. Su Alteza, ya no es más que una mujer de baja condición. Jamás me atrevería a albergar tales pensamientos hacia usted. Dado que Su Alteza lo ha solicitado, se trata simplemente de un juego. Me iré. Mi actitud mansa y tímida, como era de esperar. Zhou Henyu se enfadó mucho, siempre había detestado esta naturaleza tímida de mi caballero, algo que era cierto en mi vida pasada y que sigue siéndolo en esta. Su mirada crítica me recorrió de pies a cabeza, con los ojos llenos de un desdén manifiesto. Probablemente asumió que, con mi aspecto tan descuidado, jamás podría causar ningún problema. Al fin y al cabo, aunque mi hermana mayor y yo somos hermanastras, no nos parecemos en absoluto. Mi hermana mayor era deslumbrantemente hermosa, con rasgos delicados y encantadores, mientras que yo era delicada y pura, con un porte dulce y refinado. Él estaba seguro de que, aunque bailara con velo, no había manera de que el príncipe de Yi se fijara en mí. De acuerdo.
Ya que has aceptado, ve a ponerte tu traje de baile de inmediato. No pierdas tiempo. Zhou Henyu agitó la mano con impaciencia, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, deteniéndose en la entrada para añadir: este príncipe siempre cumple su palabra, siempre y cuando hagas lo que te digo y manejes esto correctamente. Esta noche hablaré con tu padre sobre la posibilidad de que seas mi concubina. Desde luego, no serás tratada injustamente. Al ver su figura alejarse, un leve destello de desprecio cruzó mis ojos. Después de esta noche, mi matrimonio ya no dependerá de ti. Con Tao Once y Liu Yi atendiéndome, me puse el traje de baile que mi hermana mayor había encargado con tanto esmero, y me senté frente al tocador. Le pedí a Tao Once que me peinara en un elegante moño y me aplicara el maquillaje de flor de ciruelo que estuvo de moda hace años. Finalmente, me puse un velo blanco, dejando al descubierto solo mis ojos claros y brillantes. Una vez todo listo, seguí las instrucciones de Zhou Henyu. Salí sigilosamente de la mansión por una puerta lateral y subí a su carruaje, dirigiéndome al lugar del banquete de primavera. Nunca antes había asistido a un banquete tan grandioso, y mi corazón estaba lleno de curiosidad. En mi vida anterior, antes de casarme, mi madrastra nunca me permitió asistir a banquetes tan grandes, a pesar de ser hija de una concubina. Me crié bajo el cuidado de mi madre desde la infancia, y ella no me trató con dureza, pero cada vez que me miraba a la cara, no podía evitar suspirar. Yan, me pregunto si es una bendición o una maldición que hayas crecido con este aspecto. Más tarde, cuando mi hermana mayor rompió su compromiso y se casó con el príncipe Dei, yo ocupé su lugar y me casé con Zhou Henyu. Al convertirme en la señora de la mansión del marqués, Zhou Henyu solo tenía ojos para mi hermana mayor y nunca me llevaba a socializar. Se negaba a llevarme a reuniones sociales, prefiriendo acompañar a sus bellas concubinas en excursiones por el lago y visitas turísticas. Más tarde, Zhou Henyu falleció y yo quedé viuda. Nadie volvió a invitarme a esos banquetes. Pensándolo bien, esta fue la primera vez en mi vida que asistí a un banquete tan suntuoso. El carruaje pronto llegó al lugar del banquete, una villa real adornada con elaboradas tallas y vigas pintadas. Los invitados pertenecían a las familias más influyentes y distinguidas de la capital, y el ambiente estaba impregnado de risas y alegría constantes. Incluso Su Majestad el Emperador y la muy favorecida consorte Zhao estaban sentados en una plataforma elevada. Una ocasión como esta era una oportunidad de oro para llegar a la cima. Zhou Henyu me condujo hasta la tía Juan, quien estaba a cargo del entretenimiento del banquete. Discretamente, deslizó unos billetes de plata en la mano de la tía Juan, con una sonrisa radiante en el rostro. Tía Juan, le agradecería que nos echara una mano. Ella sustituirá a la señorita Sin Tinyue, la hija mayor de la familia Sin, en la función de danza de hoy. Ha vivido aislada desde pequeña y no está muy familiarizada con el protocolo de la corte. Así que, por favor, vigílala y asegúrate de que no se aleje. La tía Juan tomó la plata e inmediatamente esbozó una amable sonrisa, indicándome que me colocara atrás y esperara. En el espacio abierto detrás de nosotros, se había reunido un grupo de jóvenes damas de la nobleza que se preparaban para actuar. Cada una iba vestida con sus mejores galas, ansiosa por mostrar su talento en este banquete y labrarse un futuro prometedor. Permanecí en silencio, en el rincón más discreto, con la cabeza gacha, esperando mi turno para actuar. Esperé media hora entera antes de que finalmente llegara mi turno para subir al escenario. La tía Juan me condujo hasta el borde del escenario, me susurró unas palabras de instrucción y luego me indicó que subiera. Respiré hondo, sujetando el dobladillo de mi falda, y caminé lentamente hasta el alto estrado. El emperador se sentaba majestuosamente en el centro, ataviado con una túnica de dragón de color amarillo brillante, con un semblante severo pero imponente, sin rastro de ira. El emperador cumplía 35 años, una edad de serenidad y determinación. A su lado se encontraba la consorte Zhao, resplandeciente con sus galas y de una belleza deslumbrante. Había envejecido tan bien que su edad real era imposible de adivinar, pero sus ojos denotaban una singular altivez. La música comenzó a sonar suavemente y yo bailé con gracia al ritmo. Había practicado este baile incontables veces. Los movimientos me salían de forma natural. Bailé con destreza y fluidez, mis movimientos ligeros y gráciles, cada gesto ejecutado a la perfección.
La música fue disminuyendo gradualmente. Siguiendo mi plan, me torcí el tobillo ligeramente a propósito, fingiendo perder un paso. Mi cuerpo se inclinó instantáneamente hacia el público. Al caer, el velo que cubría mi rostro se desvaneció. Cerré los ojos, esperando el desenlace que había anticipado. Al instante siguiente, caí en un cálido abrazo impregnado del aroma del incienso de sangre de dragón. Efectivamente, alguien me había atrapado. Abrí lentamente los ojos y me encontré con la profunda mirada del emperador. Me miró fijamente, completamente absorto, con los ojos llenos de nostalgia. Me sostuvo con cuidado, dejándome en el suelo con delicadeza. ¿Eres una Jin? El peso que oprimió mi corazón finalmente desapareció por completo. Recuperé la compostura y me aparté rápidamente de su abrazo. Luego me arrodillé y bajé la cabeza profundamente, con la voz temblorosa por el miedo. Majestad, este humilde servidor se ha comportado de manera inapropiada ante las puertas del palacio y ha perturbado la procesión de su majestad. Le pido perdón a su majestad. Solo entonces el emperador recobró la cordura. Su mirada se tornó profundamente penetrante, cargada de intensa reflexión y nostalgia. Habló con voz grave. Levanta la cabeza. Déjame verte. Alcé la cabeza como me ordenó, pero giré deliberadamente el rostro hacia un lado, dejando al descubierto solo un perfil. Mientras el emperador me observaba, la nostalgia y la fascinación en sus ojos se hicieron cada vez más evidentes. Pasó un buen rato antes de que hablara lentamente. ¿A qué familia perteneces? ¿Cuál es tu nombre? Bajé la mirada e incliné la cabeza, respondiendo con voz respetuosa y clara. Esta humilde doncella es Xinyan, la segunda hija de Xin Yunjin, ministro de la Casa Imperial. Un destello de interés cruzó los ojos del emperador mientras murmuraba suavemente, Xinyan. ¿También te llamas Jin? ¿Qué carácter es? Su majestad, es el Yan de los Campos Azules. Sol cálido. El jade emite humo. Al oír mi respuesta, la emoción en el rostro del emperador se desvaneció un poco. Un leve rastro de decepción apenas perceptible se coló en él, y dejó escapar un suave suspiro. Así que es Yan. Es un nombre hermoso. No dijo nada más y se giró para hacerle una señal al eunuco principal Dafu, que estaba a su lado. Avanzando con tono solemne, declaró, Xinyan, segunda hija de Xin Yunjin, ministro de la Casa Imperial, es digna e inteligente, elegante y distinguida, serena y refinada, de corazón bondadoso y complaciente. Su servicio en la corte interior se ajusta plenamente al código imperial. Por lo tanto, la nombro consorte In. Le otorgo una horquilla adornada con 5 fénix y una perla del sol de la mañana. A la consorte In se le permitió especialmente regresar a casa hoy para despedirse de su familia y entrar al palacio en 3 días. Un solo edicto imperial había sellado mi destino. Incliné la cabeza una vez más y me arrodillé, golpeando el suelo con fuerza, con voz respetuosa y sumisa. Esta humilde doncella agradece a vuestra majestad vuestra infinita gracia. Larga vida al emperador. 10.000 años. 10.000 años. 10.000 años. Las expresiones en los rostros de los poderosos nobles que me rodeaban variaban, algunos estaban sorprendidos. Algunos envidiosos, otros perplejos. Solo 2 personas entre la multitud vivían con una expresión especialmente sombría. Una de ellas era Zhou Henyu, que se encontraba debajo del estrado. Su rostro estaba pálido como la muerte. Sus ojos reflejaban conmoción e incredulidad. Como si apenas pudiera creer lo que sucedía ante él, probablemente jamás imaginó que su elaborado plan para que yo ocupara el lugar de Wu, con la intención de impedir que su hermana mayor se casara con el príncipe de Yi, resultaría contraproducente. El príncipe de Yi no tenía ningún interés en mí. ¿Por qué? El padre del príncipe de Yi, se encaprichó de mí a primera vista y me llevó directamente al harén. Su plan fracasó por completo. Él mismo me había elevado a una posición superior, eliminando cualquier posibilidad de futuro entre nosotros. La otra persona, con semblante sombrío, era la consorte Zhou en la plataforma elevada.
Su mirada hacia mí estaba llena de una frialdad gélida. Me miró fijamente a la cara como si fuera mi enemiga mortal. Al concluir el banquete de primavera, Su Majestad dispuso que Defu, el eunuco principal que lo acompañaba, me escoltara personalmente de regreso a la residencia Sin. Zhou Henyu seguía al carruaje, con el rostro sombrío, pero sin atreverse a pronunciar ni una sola queja, cuando el carruaje llegó a las puertas de la residencia Sin. Vi que mi padre y mi madrastra ya habían reunido a todos los miembros de la familia y a los sirvientes. Todos esperaban en la entrada para darme la bienvenida, pues evidentemente habían recibido la noticia del palacio hacía rato. El eunuco Defu me ayudó a bajar del carruaje, y mi padre y mi madrastra se apresuraron a hacer una reverencia respetuosa. Mi madrastra sacó inmediatamente una suma de plata que había preparado con antelación y la deslizó discretamente en la manga del eunuco Defu. Eunuco Defu. Mi hija es joven y desconoce las normas del palacio. Contaremos con tu guía una vez que entre al palacio. Por favor, cuídala bien. El eunuco Defu aceptó la plata. Con el rostro radiante, dijo: Señora Sin, es usted muy amable. La consorte In ha sido bendecida con buena fortuna desde su nacimiento. Su camino en el palacio seguramente será tranquilo. ¿Quién sabe? Quizás algún día incluso vele por nuestra familia. Tras intercambiar unas palabras de cortesía, el eunuco Defu se despidió, acompañado por los guardias del palacio. Una vez que todos los sirvientes del palacio se marcharon, la expresión de mi padre y mi madrastra se tornó instantáneamente ansiosa. Justo entonces, Zhou Henyu irrumpió con el rostro pálido como la muerte. Sin embargo, nadie en la mansión tuvo tiempo de prestarle atención. Simplemente lo dejaron allí parado, ignorado. Mi madrastra me miró fijamente. Sus ojos reflejaban una profunda preocupación. Yan, ven conmigo al patio principal. Tengo algo que contarte. Asentí y la seguí hacia el patio principal. Al llegar a su patio, hizo una señal a todos los sirvientes cercanos para que se retiraran, dejando solo a su confidente de confianza, la tía Chen. Señaló un sillón a su lado y me indicó que me sentara. Luego se volvió hacia la tía Chen y le dio una orden. Ve al santuario budista de atrás y trae el retrato que he atesorado durante muchos años. La tía Chen aceptó la orden y se marchó, regresando poco después con una exquisita caja de jade, que le entregó a mi madrastra. Mi madrastra tomó la caja de jade con sumo cuidado y la abrió con delicadeza. Dentro había un retrato, que ella desplegó lentamente. La mujer del cuadro tenía rasgos definidos, era cautivadora, dulce y elegante. Sus ojos y cejas guardaban un asombroso parecido con los míos. En la parte inferior del cuadro había una hilera de caracteres pequeños. Regalado por Jianniansu a Suinyan en el 13º año de la era Jingsu, decía Jianniansu, el apellido de soltera de mi madrastra. Y Suinyan no era otra que la difunta emperatriz Yuanda, quien había fallecido hacía muchos años. Mi madrastra contempló el retrato y dejó escapar un largo suspiro. Su voz estaba cargada de melancolía. Yan, seguro que ya has visto este cuadro, ¿verdad? No lo negué. En mi vida anterior, simplemente asentí levemente. Me topé por casualidad con este cuadro en el patio de mi madrastra. Era joven entonces y no sabía quién era la mujer del cuadro. Simplemente tenía curiosidad por saber por qué me parecía tanto a ella. No fue hasta que me casé con Zhou Anyu y me convertí en la señora de la finca del marqués que poco a poco descubrí que Suinyan era la primera esposa del emperador. Antes de que el emperador ascendiera al trono, no era más que un príncipe poco favorecido en el palacio. Su madre biológica falleció joven, dejándolo sin apoyo. Suinyan provenía de orígenes humildes, pero soportó todas las dificultades a su lado. Ambos se apoyaron mutuamente en todo momento y fueron una pareja profundamente enamorada. Más tarde, cuando Su Majestad ascendió al trono, se vio obligado a traer a numerosas nobles al palacio para equilibrar las facciones de la corte y ganarse el favor de la aristocracia. El harén se fue llenando poco a poco, y su afecto por la difunta emperatriz se fue desvaneciendo gradualmente. No fue hasta que la difunta emperatriz quedó embarazada que su antiguo amor se reavivó. Lamentablemente, el niño que esperaba no pudo ser salvado, y ella cayó en una profunda melancolía,
falleciendo finalmente en el palacio. Han pasado 10 años desde la muerte de la exemperatriz, y el emperador nunca ha nombrado a otra. La mujer de mayor rango en el harén es ahora la consorte Zhao. Sin embargo, a pesar de gozar del favor del emperador durante muchos años, la consorte Zhao nunca le ha dado un heredero. El emperador solo tiene 2 hijos, el príncipe y el príncipe In, ambos nacidos de concubinas de su antigua residencia. Mi madrastra se sentó a mi lado y comenzó a contarme historias de la difunta emperatriz Chu Inyan. Inyan y yo nos conocíamos desde nuestra juventud. Ella era unos años menor que yo. Su familia la adoraba y la criaron para que fuera inocente y pura, sin rastro de malicia. Originalmente, su familia tenía la intención de encontrarle un marido de una familia sencilla y corriente, para que pudiera vivir una vida tranquila, pero, inesperadamente, por un giro del destino. Y se casó con su majestad, quien por aquel entonces era el 4º príncipe. En ese momento, su majestad aún no gozaba del favor del palacio, y la vida allí estaba llena de dificultades. Inyan soportó muchas penurias junto a él. Ambos se apoyaron mutuamente y finalmente perseveraron hasta que su majestad ascendió al trono. Pero tras su ascenso, su majestad, buscando consolidar su poder en la corte, comenzó a traer mujeres de familias prominentes al palacio. Como emperatriz, Inyan se convirtió en blanco de todos. Se enfrentó a constantes ataques, tanto abiertos como encubiertos, desde todos los frentes. Más tarde, la hermana menor del general Zhao, Zhao Ruino, conocida como la consorte Zhao, entró en el palacio. La consorte imperial Zhao era excepcionalmente bella, y como el emperador confiaba en su hermano para defender las fronteras, la colmó de halagos. La consorte imperial Zhao veía a Inyan como una rival formidable y buscaba oprimirla y tenderle trampas constantemente, tras haber sufrido innumerables injusticias y falsas acusaciones. Inyan deseaba que el emperador se pusiera de su lado. Pero en aquel momento, la posición del emperador aún no era segura, por lo que solo pudo pedirle que tuviera paciencia con la consorte Zhao. El emperador la tranquilizó diciéndole que aún no era el momento adecuado. Todavía no podía ocuparse de la consorte Zhao. Finalmente, Inyan perdió la vida entre los muros de ese palacio. Mientras que la consorte Zhao disfrutó del favor exclusivo del emperador durante muchos años y finalmente ascendió al rango de consorte. En ese momento, mi madrastra me tomó de la mano, su palma estaba helada y sus ojos llenos de preocupación. Ahora sabes por qué siempre te he impedido asistir a los banquetes. ¿No es así? Tu rostro se parece demasiado a la mano de Inyan, lo cual no es precisamente una buena señal. Siempre he querido encontrarte un marido de una familia común lo antes posible. Casarte lejos de las turbias aguas de la capital. Jamás imaginé que, después de todo, no podrías escapar y que terminarías entrando al palacio de esta manera. Al ver la expresión de preocupación de mi madrastra, supe en el fondo que realmente se preocupaba por mi bienestar. Temía que siguiera los pasos de la antigua emperatriz y tuviera un final tan trágico dentro de los muros de este palacio. Le di una palmadita suave en la mano a mi madrastra. Mi tono era tranquilo. Madre, tu hija comprende perfectamente tus preocupaciones. Pero para las mujeres de hoy, el matrimonio no es más que una apuesta. ¿Acaso casarse con un hombre común garantiza una vida estable y sin contratiempos? Los corazones humanos son los más difíciles de comprender. Todo es un misterio. Dado que todo es una apuesta, ¿por qué no elegir el camino con el futuro más prometedor, en lugar de confiar mi destino a la conciencia de un hombre? Prefiero jugarme mi futuro con mis propios esfuerzos. En mi vida pasada, me casé con Zhou Anyu y parecía vivir bastante bien. Pero si no hubiera tomado las riendas de mi vida desde el principio, ¿cómo habría podido vivir tan cómodamente? Zhou Anyu afirmaba que solo amaba a mi hermana mayor. Sin embargo, tomó 2 hermosas concubinas para satisfacer sus placeres. El corazón de un hombre es, por naturaleza, lo más impredecible. Siendo así, ¿por qué no casarme con el hombre más noble del mundo? Aprovechar mis ventajas para ascender en la escala social poco a poco. Tomaré el poder que me pertenece y forjaré mi destino con firmeza. Mi madrastra observó mi mirada decidida, vaciló como si quisiera decir algo, pero al final solo pudo soltar un profundo suspiro.
Ya que has tomado una decisión, no intentaré disuadirte más. Pero debes recordar dos cosas. Primero, la consorte Zhou es despiadada y sumamente astuta. Una vez que entres al palacio, jamás debes ofenderla a la ligera. Sus métodos son mucho más aterradores de lo que te imaginas. En segundo lugar, Su Majestad no ama a Inyan tanto como crees. Tu belleza puede granjearte favores, pero no garantiza tu seguridad. Me puse de pie e hice una profunda reverencia a mi madrastra. Guardaré tus palabras en mi corazón. Madre, después de despedirme de mi madrastra, regresé lentamente a mi patio. Tao 11 se apresuró a ayudarme con mis abluciones y a cambiarme. Justo cuando terminé de arreglarme, se produjo un alboroto en el patio delantero. Fruncí el ceño y le dije a Tao 11, ve al patio delantero y averigua qué ha pasado. Tao 11 se marchó inmediatamente, pero regresó a toda prisa momentos después. Su rostro palideció de alarma al informar, señorita, el patio delantero es un caos total. El amo ha invitado al príncipe Zhou al estudio para hablar con él. Inesperadamente, la joven mayor irrumpió y comenzó a insultar al príncipe Zhou. Afirmó que el príncipe Zhou la había dejado inconsciente a propósito para impedirle asistir al banquete de primavera. El príncipe Zhou se defendió diciendo que lo hizo por su propio bien. Pero ella no le creyó y, enfurecida, intentó golpearlo. Al final, perdió el equilibrio y cayó de cabeza, desmayándose en el acto. Preocupado de que Xin Tinyuan pudiera estar gravemente herida, pregunté apresuradamente, ¿cómo está mi hermana mayor? ¿Es grave? Tao 11 respondió, el médico de la familia ya la examinó. Por suerte, no es nada grave. Solo está inconsciente temporalmente y pronto despertará. Al oír esto, le dije, mientras mi hermana mayor esté bien, todo irá bien. Eso es lo importante. Vigila de cerca su estado y avísame en cuanto despierte. Originalmente tenía previsto ir al palacio a hablar con mi hermana mayor. Xin Tinyuan. Jamás esperé que ella, por el contrario, perdiera la paciencia y viniera a buscarme primero. Al día siguiente, mi puerta se abrió de golpe y mi hermana mayor, Xin Tinyuan, se dirigió hacia mí con paso decidido. Me agarró la mano con firmeza, su tono no dejaba lugar a dudas. Xin Tinyuan, tú también tienes recuerdos de tu vida pasada, ¿verdad? Por eso ese tonto de Zhou Henyu te pidió que bailaras en el banquete de primavera en mi lugar. Y aceptaste sin pensarlo 2 veces. Esta vez, me has robado la oportunidad de ascender socialmente. No me importa, tienes que compensármelo. Al ver su expresión ansiosa pero resuelta, hablé con una media sonrisa. Hermana mayor, ¿sigues decidida a casarte con el príncipe Dei en esta vida? Aunque sabes perfectamente que desde el principio te ha tratado como un simple sustituto de Adai. Al oír esto, mi hermana mayor soltó mi mano, cogió la taza de té de la mesa, dio un sorbo y puso una expresión de total indiferencia. ¿Y qué? Si no fuera porque me parezco a la mujer que anhelaba pero que nunca pudo tener. ¿Cómo podría la hija de un funcionario de 4º rango tener la oportunidad de convertirse en la gloriosa princesa consorte del príncipe Dei? Tamborileé suavemente con los dedos sobre la mesa mientras hablaba con absoluta certeza. Xin Tinyuan, no moriste en tu vida pasada a causa de un parto difícil provocado por angustia emocional, ¿verdad? Éramos hermanas unidas por la sangre. Nadie la conocía mejor que yo. Xin Tinyuan no compartía mi forma de ser, nosotras lucharíamos con uñas y dientes para asegurarnos una vida mejor. Jamás sacrificaría su vida por un romance. Mi hermana mayor se quedó paralizada al oír mis palabras, luego dejó de ocultar la verdad y asintió, admitiéndola. Tenías razón. Por supuesto que no morí por complicaciones del parto. El príncipe de la Luna Blanca Dei regresó a la capital tras la muerte de su esposo. Para hacerle sitio a su verdadero amor, actuó directamente contra mí. La presioné. Entonces, ¿por qué lo elegiste en esta vida? Sabiendo perfectamente que era un callejón sin salida, mi hermana mayor soltó una risa fría, con los ojos llenos de crueldad. En mi vida pasada, cometí un error. Seguí pensando que esperaría a que naciera el niño antes de hacer planes. Como resultado,
perdí mi oportunidad y sufrí las consecuencias. Esta vez, he aprendido la lección. Atacaré primero y jamás le daré al rey de otra oportunidad de hacerme daño. En ese momento, ella se giró repentinamente hacia mí. ¿Qué pasó después de mi muerte en mi vida anterior? Levanté mi taza de té, tomé un sorbo suave y hablé en tono pausado. No pasó nada importante. Después de tu muerte, Zhou Henyu quedó desconsolado y no dejaba de decir que quería reunirse contigo en la muerte. Me compadecí de él y accedí a su petición, enviándolo a reunirse con ustedes. Posteriormente, el príncipe de Yin fue asesinado a las afueras del palacio, y el príncipe de Yi se vio implicado en un grave escándalo de corrupción, fue despojado de su título y puesto bajo arresto domiciliario. Finalmente, el 14º hermano menor de su majestad, el príncipe de Yu, ascendió al trono. Al oír esto, el rostro de mi hermana mayor se iluminó de alegría. Y aplaudió, con el rostro radiante de alivio. ¡Qué maravilla! Menos mal que no fue el príncipe y quien ascendió al trono al final. Ahora puedo descansar tranquilo. Y se levantó, se acercó a mí y me instó repetidamente. Hermanita, debes ayudarme cuando entres al palacio. Después de todo, somos hermanas de sangre. La miré y asentí con calma, accediendo a su petición. Por supuesto que te ayudaré, pero primero debes mantener a Zhou Henyu bajo control. No dejes que arruine nuestros planes, si es necesario, elimínalo de inmediato. El mundo no necesita demasiada gente que conozca el futuro. A mi hermana mayor se le iluminaron los ojos y asintió de inmediato. No hay problema. Haré lo que me digas. Pronto llegó el día de mi entrada al palacio. Mi familia estaba en la puerta de nuestra finca, con los ojos llenos de lágrimas, despidiéndose de mí. Mi madrastra me insistió repetidamente en que tuviera cuidado en todo lo que hiciera dentro del palacio. Al entrar, el emperador me asignó directamente al salón principal del salón Yaoguan. Los salones laterales del salón Yaoguan estaban ocupados por dos consortes de menor rango, la consorte Xion y la consorte Li. Apenas me instalé, vinieron a visitarme y a mostrarme su buena voluntad. La consorte Xion provenía de una familia respetable y tenía un carácter altivo. Era competitiva y siempre parecía compararse con los demás o negarse a aceptar la derrota. La consorte Li, hija de un funcionario local de bajo rango, solía ser callada y reservada. Incluso me trajo un bordado que ella misma había hecho. No se quedaron mucho tiempo después de intercambiar unas pocas palabras de cortesía. Encontré una excusa para despedirlos. En mi primera noche en el palacio, el emperador me mandó llamar. Fue una noche de profunda pasión. En el fragor del momento, el emperador me abrazó con fuerza todo el tiempo. Una y otra vez, acarició mis mejillas, llamándome con profundo afecto. A la mañana siguiente, una avalancha de regalos fluyó del Salón de la Suprema Armonía al Salón de la Luz Radiante. Enseguida, todo el harén supo que la recién llegada consorte Xion era la comidilla del palacio. El emperador incluso se alojó en el Salón de la Luz Radiante durante un mes entero. Mi posición en el harén quedó consolidada al instante. Pero como dice el refrán, el viento sopla con fuerza. Mi inmenso favor, como era de esperar, provocó el resentimiento y el acoso de la consorte imperial Zhao. En poco tiempo, la consorte imperial Zhao empezó a buscar excusas para provocar una pelea. Afirmaba estar enferma y pasaba los días postrada en su lecho. Los médicos imperiales del Servicio Médico Imperial se turnaban para atenderla, pero no sabían qué hacer. Poco después, mandó llamar al astrólogo jefe del Servicio Astronómico Imperial para que le hiciera una adivinación. Tras sus cálculos, el astrólogo jefe declaró que una concubina del harén tenía un destino incompatible con el suyo, lo que provocó su prolongada enfermedad. La Oficina Astronómica Imperial examinó las cartas astrales de todas las concubinas del harén y, tras un minucioso cálculo, concluyó que mi destino incompatible con el de la emperatriz consorte Zhao, causándole la enfermedad. La emperatriz consorte Zhao aprovechó esto como pretexto para solicitar directamente al emperador que me permitiera abandonar el palacio. Me pidió que me quedara en la villa imperial durante 2 meses para copiar sutras y rezar pidiendo bendiciones para resolver el conflicto de nuestros destinos.
El emperador sabía perfectamente que se trataba de una mezquina intriga de la emperatriz consorte Zhao y, en un principio, se negó rotundamente. Pero la emperatriz consorte Zhao convocó a su hermano, el general Zhao, duque de Dinghua. Tras la entrada del general Zhao en el palacio, conversó en privado con el emperador en el salón del cultivo del corazón durante media hora. Después de su partida, el emperador emitió un edicto imperial ordenándome partir inmediatamente hacia el palacio de verano para permanecer allí durante 2 meses. Al recibir el edicto, no me sorprendió en absoluto. Tao Ji, sin embargo, estaba tan furiosa que su rostro se puso rojo. Indignada en mi nombre, Su Alteza, la consorte Zhao claramente está fingiendo una enfermedad solo para complicarle las cosas. El emperador lo sabe perfectamente, de lo contrario, ¿por qué la enviaría al palacio de verano para que se mantuviera oculta? Agité la mano, indicándole a Tao Ji que se calmara. Abandonar el palacio en este momento es, en realidad, una buena idea. La consorte imperial Zhao parece estar en la cima de su gloria ahora. Pero en realidad, la influencia del duque de Din ha traspasado desde hace tiempo la línea roja del emperador. El emperador lo ha soportado durante muchos años. En verdad, lleva mucho tiempo descontento con la intromisión del duque de Din en los asuntos de la corte mientras comanda un gran ejército. Ningún emperador puede tolerar que un ministro se inmiscuya repetidamente en los asuntos de su harén. Hace 10 años, cuando falleció la emperatriz, la posición de su majestad aún era inestable, por lo que no tuvo más remedio que soportarlo. Pero ahora han pasado 10 años. Su majestad ha consolidado su control sobre la corte y posee el poder suficiente para tomar represalias contra la familia Zhao. Mi retiro al palacio de verano es ampliamente una medida temporal para mantenerme discreto, dándole a su majestad el tiempo y el espacio necesarios para ocuparse de la familia Zhao. Antes de abandonar el palacio, su majestad se tomó la molestia de visitarme en el salón Yaoguan. Me miró con el rostro lleno de culpa, me tomó de la mano y habló con tono de reproche, mirándome fijamente. ¿De verdad te he hecho pasar por un mal momento esta vez? Ten por seguro que en 2 meses te traeré de vuelta al palacio. Si hay algo que desees, dímelo y te lo concederé. Tomé su mano entre las mías y negué suavemente con la cabeza. Majestad, me halagas. Es una bendición para mí poder compartir tus cargas. No me siento ofendido en lo más mínimo. Conmovido por mi madurez, el emperador me abrazó con una mirada de profunda emoción y me susurró palabras de consuelo. Soy yo quien te ha hecho daño. Pide lo que quieras y te lo concederé. Supe que había llegado la oportunidad de ayudar a mi hermana mayor, que estaba apoyada en su pecho. Hablé en un tono suave pero cauteloso. No tengo ningún interés personal, pero deseo pedir un favor en nombre de mi hermana mayor. Mi hermana, Intinyue, siente desde hace tiempo algo por Su Alteza el Príncipe Dei. Su Majestad, le ruego humildemente que le conceda este deseo. Al oír esto, el emperador rió a carcajadas y accedió sin dudarlo. Pensé que era algo importante. ¿Qué tiene de difícil esto? Inmediatamente se volvió hacia el eunuco Defu, que estaba a su lado, y le dio una orden. Defu, transmite mi decreto. Intinyue, la hija mayor de Xin Yunjin, es de carácter y belleza excepcionales, elegante y vivaz a la vez, una pareja ideal para el príncipe Dei. Por la presente, autorizo este matrimonio. El Ministerio de Ritos tendrá plena autoridad para supervisar todos los ritos nupciales, y se elegirá una fecha propicia para la boda. Este edicto imperial cumple plenamente el deseo de mi hermana mayor. Cuando llegué al palacio de verano en carruaje, el edicto que autorizaba el matrimonio ya había sido entregado a la residencia Xin. Me instalé en el palacio de verano, fingiendo copiar escrituras budistas día tras día para orar por el bienestar de la consorte Zhao. En realidad, le encargué a Tao Once que vigilara de cerca los acontecimientos en la capital y dentro del palacio. El palacio de verano estaba junto a los establos imperiales, donde los parientes reales, príncipes y nobles solían ir a montar a caballo y cazar. Sin duda, esta era una oportunidad de oro para mí. En mi vida anterior, el príncipe Yu, quien finalmente ascendió al trono, también visitaba con frecuencia los establos. Buscaba deliberadamente momentos para pasear por los alrededores de los establos.
Recitaba cánticos e interactuaba con el príncipe Yu. Tras pasar tiempo juntos en varias ocasiones, nuestra relación se fue estrechando gradualmente. Poco después, Tao 11 me informó sobre la situación de mi hermana mayor. Tras recibir el decreto imperial de matrimonio, mi hermana sobornó de inmediato a la oficina astronómica imperial para que fijara la fecha de la boda un mes después. Durante este tiempo, Zhou Henyu se negó a darse por vencido y realizó varios viajes a la residencia sin en un intento por encontrar a mi hermana mayor. Pero mi hermana mayor, decidida a casarse con un miembro de la familia del príncipe, lo evitaba por completo, sin darle ninguna oportunidad. Me sentaba junto a la ventana de la residencia imperial, copiando en silencio escrituras budistas. En el fondo, sabía que mi tiempo allí se estaba acabando, así que había estado tramando en secreto cómo ganarme por completo al príncipe Yu. Después de todo, en mi vida anterior, fue él quien ascendió al trono. En esta vida, necesitaba absolutamente su apoyo. La oportunidad llegó antes de lo que esperaba. Esa misma noche, encontré al príncipe Yu cerca de la residencia imperial, aturdido y desorientado por las drogas. El momento, el lugar y las circunstancias eran perfectos. Me resistí a medias, cedí a medias, y terminamos intimando. Cuando despertó a la mañana siguiente, el príncipe Yu me miró a su lado, con el rostro lleno de pánico, y rápidamente me prometió: no temas. Yo soy quien te ha hecho daño esta vez. ¿De qué palacio eres, doncella? Iré inmediatamente a ver a su majestad y haré que te lleven a la residencia de mi príncipe. Me aseguraré de que nunca te maltraten. Observé cómo sus ojos se enrojecían al instante, fingiendo una desesperación absoluta. Entre sollozos, dije: Su Alteza me ha malinterpretado. No soy una sirvienta del palacio. Soy Qimpin, recién nombrada por su majestad, enviada a la villa imperial para interceder por el bienestar de la emperatriz viuda. Con lo sucedido, ¿cómo puedo seguir viviendo con la frente en alto? Preferiría arrojarme contra la pared y morir antes que deshonrar a toda la familia Sin. Dicho esto, fingí tirarme contra la pared para quitarme la vida. Al ver esto, el príncipe Yu se aterrorizó y corrió hacia mí para detenerme, con el rostro lleno de pánico. Le dije: no debes hacer esto. Todo es culpa mía. Por favor, no hagas ninguna tontería. Ten la seguridad de que nadie sabrá jamás lo que pasó entre nosotros. Te protegeré y me aseguraré de que nunca te pase nada malo. Aproveché la oportunidad para arrojarme a sus brazos, con lágrimas corriendo por mi rostro. El príncipe Yu, débil e indefenso, me abrazó con ternura durante un rato, y solo al amanecer se escabulló silenciosamente por la ventana. En cuanto se marchó, Tao 11 entró para ayudarme a lavarme y cambiarme. Mientras Tao 11 me ayudaba a arreglarme la ropa, me susurró: Alteza, ayer llegaron noticias del exterior de que el príncipe heredero Zhou bebió demasiado anoche, perdió el equilibrio y se ahogó en el río. Al oír esto, mi rostro permaneció impasible. Ya sabía exactamente lo que había sucedido. Zhou Henyu era una verdadera molestia. Mi hermana mayor debió de encontrarlo problemático y lo mandó eliminar. Zhou Henyu murió incluso antes en esta vida que en la anterior, pero para empezar, era una figura insignificante. Su muerte no tuvo mayor importancia. Ni siquiera lo pensé dos veces y rápidamente lo olvidé. En los días siguientes, todo transcurrió sin problemas. Mi hermana mayor se casó con el príncipe Dei, como estaba previsto, convirtiéndose en la legítima princesa consorte Dei. Mientras tanto, el príncipe de Yu visitaba con frecuencia la villa imperial con el pretexto de presentar sus respetos a sus parientes reales para reunirse conmigo en secreto. Nuestra relación se fue estrechando cada vez más. Pasaron 3 meses en un abrir y cerrar de ojos, justo cuando estaba a punto de ser llamada de vuelta al palacio. Finalmente, se produjo un revuelo en la corte. Una anciana matrona que había servido a la difunta emperatriz reveló la verdad arriesgando su vida. Ella reveló públicamente que el aborto espontáneo de la difunta emperatriz había sido orquestado por completo por la consorte Zhou. Al enterarse de la verdad, su majestad se enfureció y ordenó de inmediato que la consorte Zhou fuera confinada al Palacio Frío. Mandó una investigación exhaustiva de todos los casos anteriores relacionados con el asesinato de la difunta emperatriz.
Al mismo tiempo, innumerables funcionarios de la corte imperial presentaron peticiones. Acusaban al general Zhou, duque de Dinghua, de vender títulos oficiales, malversación de fondos, aceptar sobornos, incitar a sus sirvientes a cometer delitos y formar facciones para beneficio personal. Las pruebas de cada una de estas acusaciones eran irrefutables. El emperador actuó con decisión, emitiendo un edicto para encarcelar al duque de Dinghua en la prisión imperial e investigar a fondo todos los crímenes de la familia Zhou. El mundo de la familia Zhou se derrumbó por completo. Unos días después, el eunuco Defu vino personalmente al palacio de verano para acompañarme de regreso. La misma noche que regresé al salón Yaoguan, el emperador vino a mis aposentos. Debía de haber bebido mucho, pues apestaba a alcohol. Me abrazó con fuerza y lloró desconsoladamente. Por fin te he vengado. Nuestro hijo por fin puede descansar en paz. Recostada en sus brazos, sentí una profunda paz. Incluso si la difunta emperatriz Xuanyan se enterara de esta venganza 10 años después, desde el más allá, probablemente no se conmovería lo más mínimo. Esos 10 años de resistencia fueron, en última instancia, por el bien del poder imperial. El supuesto profundo afecto y remordimiento no eran más que autocompasión. Siguió otra noche de pasión. A la mañana siguiente, Su Majestad emitió un edicto que me otorgaba directamente el rango de consorte, con un favor que superaba incluso el de años anteriores. Poco después, recibí una carta secreta de mi hermana mayor en la mansión del príncipe de Yi. La carta decía que ya tenía más de un mes de embarazo. Si bien el príncipe de Isan, su único amor, regresaría a la capital desde la frontera en 5 meses, ella me preguntó cuándo sería el mejor momento para actuar. Después de leer la carta, le dije que mantuviera la calma y que no se apresurara. También le dije que, en esta vida, el príncipe de la luna de Isan probablemente nunca regresaría. 2 meses después, se investigaron a fondo todas las acusaciones contra la consorte Zhao y el duque de Dingle. El emperador emitió un edicto despojando a la consorte Zhao de todos sus títulos, degradándola a la condición de plebeya y confinándola al palacio frío de por vida. Toda la familia Zhao fue condenada a muerte por decapitación, mientras que todos los parientes colaterales fueron exiliados a la frontera, sin posibilidad de regresar jamás a la capital. La familia Zhao, que había gozado del favor imperial durante muchos años, quedó completamente destruida. Fue en ese preciso instante cuando descubrí que ya tenía 2 meses de embarazo. Al enterarse de mi embarazo, el emperador se llenó de alegría y me colmó de atenciones. Debido a sus cambiantes afectos, le dio suma importancia a este embarazo y ordenó al servicio médico imperial que me atendiera en todo momento. No se toleraría ni un solo error en el palacio Yaoguan. Me llevé la mano al vientre, con el corazón tranquilo y sereno. Calculé cuidadosamente las fechas. Ni siquiera yo misma estaba segura de si este niño era del emperador o del príncipe Yu. Sin embargo, quien fuera el padre no importaba, bastaba con que yo fuera la madre. Con este niño, ahora tengo mi mayor tesoro en el harén, usando mi embarazo como excusa. Le pedí específicamente al emperador un favor, un aumento del 30% en las provisiones y suministros militares para las guarniciones fronterizas. El emperador accedió de inmediato y envió a un confidente de confianza para supervisar el asunto. En mi vida anterior, el esposo del príncipe Chisbait, que tenía una relación extramatrimonial con la mujer que amaba, pereció en el campo de batalla precisamente porque funcionarios de la corte malversaron fondos, dejando a las tropas sin provisiones suficientes. En esta vida, he salvado la vida de su esposo. Que ella y su esposo vivieran felices en la frontera. Después, me instalé en el salón Yaoguan para cuidar de mi embarazo, esperando en silencio el nacimiento del niño. 9 meses de embarazo, un día de parto, y di a luz al tercer príncipe sin complicaciones. Y el emperador, rebosante de alegría, lo llamó Inyun. Un mes después de que yo diera a luz al príncipe, mi hermana mayor también dio a luz a un niño en la mansión del príncipe de Yi. Dado que el verdadero amor del príncipe de Isan nunca había regresado a la capital, el príncipe de Yi tenía en alta estima a mi hermana mayor y a su hijo. El tiempo pasó volando y 5 años transcurrieron en un abrir y cerrar de ojos. Mi hijo, Inyun, ya tenía 5 años, era brillante e inteligente, profundamente amado por su majestad.
Y gracias al favor de los príncipes y del emperador, me convertí en la consorte In, disfrutando de una posición de gran prestigio dentro del harén durante esos 5 años. Habían ocurrido muchas cosas tanto en el palacio como en la corte. 2 años atrás, el príncipe Dei enfermó repentina y gravemente, a pesar del tratamiento prolongado. Finalmente falleció. Mi hermana mayor enviudó joven. Sin embargo, esto le permitió hacerse con el control absoluto de la hacienda del príncipe Dei. Su hijo heredaría el título de príncipe Dei al alcanzar la mayoría de edad, asegurándole una vida de lujo y privilegios. Mientras tanto, el emperador envejecía y su salud se había deteriorado considerablemente. A menudo se sentía abrumado por las exigencias del gobierno. Con frecuencia venía al salón Yaoguang para pedir mi ayuda para clasificar los memoriales. En sus ratos libres, también conversaba conmigo sobre asuntos de Estado. Al mismo tiempo, la influencia del príncipe Yu en la corte crecía cada vez más, despertando gradualmente la vigilancia y la aprensión del emperador. El banquete anual de primavera se celebró, una vez más, según lo previsto. Esta vez, el emperador me tomó de la mano y se sentó conmigo en la plataforma elevada. Debajo del escenario, una multitud de jóvenes nobles ansiaban hacerse un nombre. En el escenario, una joven realizaba una danza con espadas. Sus movimientos audaces y enérgicos captaron de inmediato la atención del emperador. Este la observó con la mirada perdida por un instante y preguntó suavemente: ¿Cuál es tu nombre? ¿A qué familia perteneces? La joven alzó la cabeza, revelando un rostro radiante y encantador, con una expresión que denotaba cierta familiaridad y un aire algo consentido. Majestad, esta sirvienta es Jian Siyun, de la casa del general Zhen Sui. El emperador la contempló y murmuró con admiración: es un nombre hermoso. Este momento era igual que aquel de hacía mucho tiempo. El Jian Siyun de hoy era igual que yo en aquel entonces. Pero el emperador ya no era el mismo. Simplemente miraba a Jian Siyun con una mirada llena de nostalgia. Sin embargo, no emitió ningún decreto para que la llevaran al palacio. Al ver la decepción, Jian Siyun no pudo ocultarla. Me senté a un lado, con una leve sonrisa en los labios. El ciclo de la vida y la lucha no es más que eso. Esa noche, el emperador no se quedó a dormir en el salón Yaoguang después de asearse. Me retiré temprano. Apenas había dormido unas horas cuando Tao 11 me despertó presa del pánico. Su rostro estaba pálido como la muerte y su voz temblaba. Alteza, ha ocurrido un incidente grave. El eunuco Di Fu ha enviado un mensaje. Su Majestad ha resultado gravemente herido en el Palacio Frío y se encuentra en estado crítico. Les ordena que se dirijan inmediatamente al salón Talle. Me levanté apresuradamente para ponerme mi atuendo formal y, acompañado por el pequeño príncipe Inyun, de 5 años, me dirigí rápidamente al salón Talle. En el camino, Tao 11 me explicó toda la situación mientras corríamos. Resultó que, tras presenciar la danza de la espada Jianqian esa noche, el emperador se acordó de la consorte Zhao. Impulsado por un capricho, fue al Palacio Frío a visitar a la consorte Zhao, quien llevaba muchos años confinada allí. La consorte Zhao había sido torturada en el Palacio Frío durante 5 largos años y hacía tiempo que había perdido la cordura. En cuanto vio al emperador, perdió la razón y sacó una horquilla de oro que había escondido allí con antelación. Ella apuñaló al emperador con saña, atravesándole el corazón de una sola estocada. El emperador había estado delicado de salud durante el último año, y este golpe lo dejó gravemente herido e inconsciente en el acto. Los médicos imperiales hacían todo lo posible por salvarlo. Pero las noticias que llegaban no eran buenas. Antes incluso de llegar al salón de la Suprema Armonía, el tañido bajo y solemne de la campana fúnebre resonó por todo el palacio. El emperador había fallecido. Para cuando llegué al salón de la Suprema Armonía con el príncipe Inyun, los funcionarios civiles y militares ya estaban arrodillados afuera, sus gritos de dolor estremeciendo los cielos. El eunuco Di Fu, sosteniendo el edicto póstumo del emperador, se puso de pie frente al salón y lo leyó en voz alta con solemne solemnidad. Aunque soy de mérito humilde, he heredado el gran trono de nuestros ancestros durante mis 21 años en el trono. Me he levantado temprano y me he acostado tarde,
siempre temiendo defraudar la confianza que me depositaron nuestros antepasados. Ahora, aquejado de una grave enfermedad, designo a mi tercer hijo, In-jun, de naturaleza pura, bondadosa, sabia y recta, como digno de asumir esta gran responsabilidad y sucederme inmediatamente en el trono. Todos los funcionarios civiles y militares de la corte deben prestar su ayuda con total devoción. Con el bienestar del pueblo como fundamento y sin alterar arbitrariamente los principios de gobierno, los asuntos de gran importancia para el Estado debían ser informados primero a la emperatriz viuda antes de ser llevados a cabo. Al leerse el testamento, el príncipe Yu fue el primero en arrodillarse y proclamar en voz alta: «Este servidor obedece la orden». Todos los funcionarios civiles y militares presentes en la corte se arrodillaron y se volvieron para aceptar el decreto. Así pues, mi hijo In-jun ascendió al trono sin problemas para convertirse en el nuevo emperador. Mientras tanto, yo fui honrada como emperatriz viuda, gobernando desde la sombra para ayudar al joven emperador a ejercer la autoridad suprema de la corte. Cuando comencé a gobernar desde la sombra, aún no estaba familiarizada con los asuntos de Estado. Muchos ministros de la corte no me respetaban. Afortunadamente, el príncipe Yu me apoyó incondicionalmente en la corte, ayudándome a silenciar las voces disidentes. Solo entonces pude afianzarme gradualmente en la corte. Pasé 5 años estudiando día y noche, esforzándome al máximo para ganarme la confianza de la corte. Finalmente, pasé de ser una simple concubina de la arena a una gobernante que controlaba el gobierno. En un abrir y cerrar de ojos, han pasado exactamente 10 años desde que el príncipe Yu y yo nos conocimos. Durante estos 10 años, él me ha ayudado a consolidar mi poder, y yo le he otorgado amplia autoridad. Nos hemos utilizado mutuamente mientras aparentábamos ser inseparables. Cada uno albergaba sus propios intereses ocultos. Bajo el trono imperial, no existe el verdadero afecto. Ahora que controlo el gobierno por completo, el poder del príncipe Yu sigue creciendo y comienza a representar una sutil amenaza para la autoridad imperial. ¿Cómo puedo permitir que alguien ronque plácidamente junto a mi cama? El poder solo brinda verdadera paz mental cuando se ejerce con firmeza. En el 10º aniversario de nuestra amistad, invité especialmente al príncipe Yu al palacio para ponernos al día y tener una charla íntima. Preparé personalmente una mesa llena de exquisitos platillos. Durante la comida, le serví personalmente el vino. El príncipe Yu le indicó al joven eunuco que lo acompañaba que probara la comida y comprobara si estaba envenenada, solo después de asegurarse de que era segura. ¿Levantó lentamente su copa y bebió el vino? Observé sus acciones con indiferencia, simplemente alzando mi propia copa en un brindis por él. Nan, este año se cumple el 10º aniversario de nuestro encuentro. Fue en los terrenos de escritura imperiales cuando nos vimos por primera vez. Mirando hacia atrás, parece que fue ayer. El príncipe Yu dio un paso al frente, me atrajo hacia él y se inclinó para besarme suavemente la comisura de los labios. En efecto, han pasado 10 años volando. En aquel entonces, Su Alteza incluso engañó a la sirvienta haciéndose pasar por una humilde doncella del palacio. Me separé suavemente de su abrazo y miré al hombre que tenía delante, cuyo poder era abrumador. Mi voz se llenó de melancolía. Ya han pasado 10 años. Ha pasado muchísimo tiempo. El príncipe Yu rió suavemente. ¿Por qué estar tan melancólico, Su Alteza? Tenemos incontables décadas por delante. Apenas pronunció esas palabras, su rostro palideció mortalmente y se llevó la mano al pecho. Se acurrucó en el suelo mientras un chorro de sangre negra brotaba de la comisura de sus labios, seguido de sangre que lentamente se filtraba por sus 7 orificios. Con sus últimas fuerzas, fijó su mirada en mí, con los ojos llenos de incredulidad, y preguntó con voz temblorosa: «Allin. ¿Por qué?» Me quedé en silencio donde estaba. Al verlo retorcerse de agonía, mi corazón no sintió ni una pizca de tristeza por su pérdida, solo la alegría de ostentar el poder absoluto. Caminé lentamente hacia el espejo de bronce y con cuidado me limpié el lápiz labial venenoso de los labios. Miré el rostro de Marora, que ya no era joven. ¡Qué ridículo! ¿Me preguntas por qué? Claro. Es porque me quitaste demasiado poder. El poder me brinda la mayor paz mental solo cuando lo tengo completamente en mis manos.
Me has ayudado mucho durante todos estos años. Por respeto a nuestro vínculo de 10 años, te concederé un final rápido de esa manera. No traicionaré nuestro pasado. El príncipe Yu me miró con ojos llenos de arrepentimiento y desesperación. Poco después, exhaló su último aliento y se desplomó al suelo. Los sucesos de mi vida pasada se han desvanecido hace tiempo en un vago sueño. Este renacimiento pudo haber sido causado por la obsesión de Zhou Anyu con su hermana mayor. Sin embargo, por un giro del destino, me devolvió a mi juventud. Aún después de vivir 2 vidas, él seguía sin conseguir lo que quería. En ambas, simplemente sirvió para cumplir mi destino. Aquí termina la historia. Gracias a todos por su compañía. Nos vemos en la próxima.